pero desde mi perspectiva, si no está claro el para qué, el diseño de ese plan de autogestión va a estar mucho más orientado a la tarea y no tanto a lo que para mí se vuelve importante, que es a lo que da significado a ti y al mundo. Porque últimamente el propósito, una vez que lo tengo claro para que estoy aquí, lo que sigue es ahora cómo cumplo mi propósito. Mi invitado el día de hoy es Raúl Romero. Él es consejero fundador del Capitalismo Consciente, Capítulo México. Y como también es socio fundador de Integrales. Además es consejero en varias organizaciones y trabaja apoyando a los CEOs. Nuestro conversar el día de hoy fue sobre el liderazgo consciente, el propósito y por qué nos debemos de autogestionarnos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, ¿tú? Bienvenido. ¿Cómo llegas a este podcast? ¿Cómo llego? Llego bien, llego contento de verte. Me acuerdo de las primeras veces que nos vimos ahí en algunos foros del capitalismo consciente, ya ha pasado tiempo, y llego contento de ver que tú tienes un podcast y dispuesto a charlar contigo de lo que sugieras. Ay, gracias, Raúl. Pues este es un buen conversar y es cierto, nos conocimos pues un par de veces allá en varios lugares del capitalismo consciente pues te felicito por la iniciativa que cada vez que nos veíamos que habría que hacer el capitalismo consciente, el capítulo hasta que se hizo y yo creo que por tu gran esfuerzo y me tocó ese colaborar y lo cual te admiro mucho el trabajo que has venido haciendo. Gracias. No, pues ahora sí que es de toda la banda. Sí, la banda. Y Raúl, para ti, ¿qué es la autogestión? Una ilusión. Y cuando hablas de ilusión, No. ¿cómo lo defines, cabrón? La autogestión, desde mi perspectiva, lo que entiendo por autogestión es esta capacidad de poder gestionar mi propia vida, acorde a, en mi caso particular, como lo entiendo, como lo hago con otras personas, acorde al propósito, acorde a lo que es importante para mí en mi vida, ¿no? Tal vez te diría que una entrada a este tema de la autogestión es como diferenciar cuando yo puedo gestionar mi vida o cuando mi vida me gestiona a mí. Cuando mis responsabilidades, mis obligaciones, mis roles, ya de alguna manera me quitan libertad, me quita la capacidad de realinearme con lo que es importante para mí. Ahí la autogestión, digamos, no está en su mejor expresión. Entonces, no es que yo creo que la autogestión sea algo que puedes aprender y sostener. Es una práctica. Y es una práctica, lo que te interpreto es que te lleva a tu propósito para esa libertad y operar Sí, contigo mismo y es de todos los días. sí, o sea, sí, lo que quiero decir es que para mí la autogestión parte del principio, del propósito. La forma en que yo he encontrado más efectivo entrar al tema de la autogestión es con el propósito, o es a partir del propósito, que es importante para ti, para qué estás en este momento de tu vida. Y eso, cuando tengo la capacidad de realinear mi propósito, lo que tengo que hacer, que es básicamente la autogestión tiene que ver con qué hago, ¿no? Con mi tiempo, cómo utilizo, cómo aprovecho el único recurso que requiere la autogestión, que es el tiempo, ¿no? O donde está afincada la autogestión, estamos en el territorio del tiempo. Entonces, la autogestión, que es esta práctica de aprovechar o de hacerme presente en el tiempo lo mejor posible, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que para mí es importante en ese momento de mi vida. Por eso es una práctica, porque es todos los días, practicar el calendario, practicar estar presente, practicar, ser más efectivo en cómo estoy utilizando el tiempo, no me gusta la palabra utilizar porque me da la impresión que
utilizar, es como, vemos el tiempo como un recurso y en realidad el tiempo es como esta capacidad mía de poder estar presente en algo. En este podcast, en la cena que voy a hacer al rato con mi hija, estoy escribiendo en mis correos electrónicos, etc. Esa capacidad de estar presente constantemente es una práctica, y la práctica para poder definir en qué voy a estar presente es la autogestión, es decidir en qué voy a poner mi presencia. Raúl, hoy te comentabas del propósito. ¿Cómo llegamos al propósito? Para ti, lo ligas mucho esa parte, pero de tu punto de vista, para la gente que nos está escuchando, pues es un tema que también se ha puesto en este conversar al día a día y tú eres de los impulsando el propósito. Pero ¿cómo se llega a eso? El propósito para mí emerge, el propósito personal de una persona emerge. Podría parecer que el propósito tiene que ver con pensar para qué estoy aquí, ¿no? El propósito sucede, para mí el propósito emerge. Esa práctica la tenemos en una iniciativa que tenemos en la empresa en la que trabajo, que se llama Integralis. Tenemos una iniciativa para compartir, así le decimos, que se llama Revolución Personal. Y en Revolución Personal, que es una práctica de autogestión, ¿no? En Revolución Personal, el primer paso es encontrar el propósito. Quien quiera más información, es en integraliscg.com, ahí aparece, y si van re-evolucionpersonal.com, ahí está todo el programa, es gratis, está compartido para el que quiera, y lo hacemos gratis. Pero lo que quiero decir con esto es que el primer paso tiene que ver con encontrar el propósito. Y las dos preguntas que trabajamos en la práctica, dejan ponerlo de otra manera. En el caso de como yo lo hago, te tienes que sentar y estar contigo. Y solo contigo, y no estar distraído. No tener el teléfono, ni la computadora encendida, ni nada. Estar en total presencia, con una libreta, especialmente para eso, para este programa de la Revolución Personal. Y está la libreta, y todo ocurre en esta libreta, todo el tiempo. Nos sentamos con la libreta en blanco. Y es importante estar presente sin distracciones. Eso es bien difícil. Lo primero que te diría es que es muy, muy difícil estar sin distracciones en este momento de la vida. No sé cuánto tiempo, cuántas veces has estado tú sentados con una hoja en blanco, sin nada, en silencio, pero 5 minutos pueden parecer una hora y una hora puede ser doloroso físicamente, o sea, porque la desarrollamos mucho. Pero tenemos dos preguntas que disparan el propósito. Y las preguntas que te sugiero que reflexiones en una libreta, si quieres ir a con tu propósito. Estas preguntas funcionan como el martillo neumático que rompe concreto, tac, 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 tac. Es ir rompiendo, rompiendo, rompiendo como estas capas dentro de nosotros mismos que tienen que ver mucho con la forma que pensamos y ir conectando un poco más con el core, porque yo creo que el propósito se siente, emerge y dices, por ahí va lo que quiero. Entonces las dos preguntas esenciales son, ¿en quién me debo de convertir para morir en paz? ¿En quién me debo de convertir para morir en paz? Y esa pregunta es muy fuerte, muy provocadora. Yo la hago en un día, me puedo estar 8 horas sentado en silencio, escribiendo y escribiendo. ¿En quién me debo de convertir para morir en paz? Y lo que salga. Y la práctica de escribir consiste en escribir lo que salga, no hay ningún orden, ninguna jerarquía, no es pensado, es lo que salga, lo que salga, lo que salga. Es como estas nacionalidades. Más escribo, más voy rompiendo estas capas y voy conectando con algo que está dentro de mí, algo más profundo, porque el propósito superior, se entiende como propósito superior, es algo que conecta conmigo, pero conecta desde un lugar bastante más profundo y conecta probablemente con algo mayor que yo, ¿no? Es como esta conexión que sucede. Entonces, lo primero es reflexionar sobre esa pregunta: ¿en quién me debo de convertir para morir en paz? Y una vez que terminas, cierras la sesión y luego trabajas en otra pregunta. ¿Qué debo de cumplir, de lograr para morir completo?
¿qué debo de lograr para morir completo? Y esa da un sentido mucho más de agency, de agencia, de ejecutar, de lograr, de cosas, ¿no? Y es un bucket list, es el clásico bucket list. Y puedes pensar mil cosas, ¿no? Subir la montaña, casarme, tener un hijo, plantar un árbol, comprar un coche, ahorrar millones, aprender inglés, whatever, lo que sea. Igual es una lista totalmente descarrilada y desenfocada, no importa, lo que es importante es que esa lista se nutra. Y igual dedicas media hora, una hora, ¿no? Para escribir, y ya que no tienes nada que hacer, tomas un poco de agua y sigues, y ya que te quieres ir por tu teléfono, sueltas y sigues, y dices, ¿qué más quiero lograr? Entonces con eso lo que vas haciendo es que estás preparando el terreno para la tercera pregunta, que es la que trae el propósito. Y esa sugerimos hacerla al día siguiente o en otra sesión, te sientas. Y todo esto que te estoy diciendo está explicado en el sitio de internet gratis, entonces está padre para que quiero. Pero te sientas ahí y escribes esta pregunta. ¿Para qué estoy aquí en este momento de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y ese para qué estoy aquí es bien importante porque pues no es por qué, es para qué, ¿no? Y entonces empiezas a escribir lo que te salga y luego lees las dos preguntas anteriores, ¿no? ¿Qué debo convertir para morir en paz? ¿Y qué quiero lograr para morir completo? Y a la hora de revisar esas preguntas y va empezando a hacer una conexión mucho más sutil y profunda y regreso a escribir para qué estoy aquí, para qué estoy aquí, para qué estoy aquí en este momento de mi vida, ¿no? Y entonces con eso se va construyendo hasta que de pronto, para esto estoy aquí. Si muriera para esto, si cuando me muera viví para esto, me voy a ir más completo y más en paz. Es evolutivo, cambia, porque obviamente tú mismo, ¿no? Y yo y todos, pues estamos en esto. Yo tengo 55 años, ¿para qué estoy ahora en este momento de mi vida? Es muy diferente para qué estaba a los 30, ¿no? O quizá para qué esté a los 80. Entonces, la práctica consiste en regresar y revisar el propósito, por lo menos nosotros lo decimos una vez al año. No tiene ningún sentido gestionarse a uno mismo si no hay claridad de para qué. De para qué me quiero autogestionar, para qué quiero ser más efectivo en la gestión de mi tiempo, de mi vida, etcétera. ¿Para qué? Normalmente las metodologías de autogestión, etcétera, están muy orientadas a la tarea, a ser más efectivos en la tarea, en los hacks, en cómo meter más reuniones en menos tiempo, cómo aprovecharlo, cómo hacer hábitos que me ayuden. Eso está increíble, está perfecto. Pero desde mi perspectiva, si no está claro el para qué, el diseño de ese plan de autogestión va a estar mucho más orientado a la tarea y no tanto a lo que para mí se vuelve importante, que es a lo que da significado a ti y al mundo. Porque últimamente el propósito, una vez que lo tengo claro para qué estoy aquí, lo que sigue es ahora cómo cumplo mi propósito. Claro. Raúl, tú estuviste en el Summit de Capitalismo Consciente 2017 con Fer y Lalú. Creo que me comentaste, y en ese entonces yo quería ir y estaba puestísimo, aunque tú sabes que yo no hablo inglés. Pues siempre iba a los eventos ahí aprendiendo lo mínimo necesario. Pero entendías bastante bien, ¿no? No, o sea, eso quisiera, pero siempre llevaba mi traductor ahí. En ese momento, cuando estuviste ahí y escuchaste a Frederick, ¿qué le aprendiste? Él habla de esta parte del propósito evolutivo, ¿no? ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, yo conozco a Frederick y de hecho el libro que acabo de escribir, el prólogo del libro comienza todo esto que te estoy platicando de la autogestión y hicimos una práctica que llamamos la práctica 3131. Todo esto que te estoy platicando, yendo a cenar con Frederick Laloux a Nueva York, a su casa. Entonces, a un restaurante donde él vive. Entonces yo volé a Ítaca, Nueva York, con Frederick y a cenar con él, justo porque en mi empresa Integralis nosotros estamos completamente alineados a lo que se conoce como el modelo integral.
el modelo integral lo creó Ken Wilber. Estamos, nuestra empresa se llama Integrales por el modelo integral de Ken Wilber. Fui a cenar con él y me dice, al final me dice, Raúl, ya que hemos pedido la cuenta, porque este es un francés, inglés, o sea, francés americano, de esos que las cenas de 6 a 7 y 7 se acabó, ¿no? Entonces al 5 para las 7 el cabrón me dice, Raúl, what's the most meaningful thing you can do with your life now? Raúl, ¿qué es lo más significativo que puedes hacer con tu vida ahorita? Y me dice, piénsale y luego platicamos. Y se paró y se fue. Y ese día yo me fui caminando a mi Airbnb, que además, y caminé pensando qué es lo más significativo que puedo hacer con mi vida ahorita. Y llegué a mi hotel, a mi Airbnb, saqué mi libreta y me senté a escribir como loco, ¿no? O sea, qué es lo más significativo. Y me amaneció escribiendo. Me acuerdo que salía el sol. Dije, bueno, tengo que ir a buscar un café o algo, ¿no? Entonces me salí a las 8 de la mañana, probablemente estaba medio nevado, hace frío. Me dedico a las 8 de la mañana a buscar un café. Y en eso voy a cruzar la calle y veo la señal stop. Y ahí disparo y digo, claro, lo más significativo que puedo hacer ahorita es parar. Entonces regresé a mi casa. Me dije a mi mujer, me voy a encerrar en mi estudio 3 días, solo voy a salir, es más, le pedí que se me pudiera por unos sándwiches, pero se voy a comer algo, pero no voy a estar en contacto con nadie, 3 días voy a estar sentado en el estudio, preguntándome qué es lo más significativo que puedo hacer con mi vida. Y me pasé 3 días haciendo esa reflexión, y de ahí inició y nació todo este trabajo que estamos haciendo de revolución personal, que es básicamente el modelo integral, igualito al de Frederic Laloux, pero aplicado a la persona. Y específicamente en la autogestión, que desde la perspectiva integral es una línea de desarrollo. Entonces, hicimos todo este método y es una práctica que le llamamos la práctica 3-1-3-1. Significa que paramos, vamos en el año 7 que lo hacemos, digo 7 años haciendo esto sistemáticamente. Yo vi a Frederic hace 8 años, cuando estaba a punto de sacar el libro. Entonces, la práctica es 3-1-3-1, que significa parar 3 días al año, al principio del año. Esto lo hacemos presencialmente, yo cada año, el tercer fin de semana de enero, estoy en Tepoztlán, Morelos, que es un lugar aquí en México, y me siento a parar. Y ahí lo que hago es que me pregunto para qué estoy aquí en este nuevo año que empieza. Y hacemos toda muy detallado en la libreta, hacemos toda la práctica de autogestión que ahora te platico. Pero luego 3-1-3-1, luego parar un día al mes. Entonces, paré 3 días al año para ver mi propósito y ver lo que quiero hacer y cómo aprovechar mejor mi tiempo. Luego cada mes paro al principio del mes para alinear el mes, para realinear mi mes de acuerdo al propósito y a mis metas del año, a mi plan del año. 3-1-3, paro 3 horas a la semana, en un fin de semana, el sábado y el domingo, para planear y realinear mi semana. Y luego 1, paro una vez al día, en la mañana y en la tarde, para alinear mi día y cerrar mi día. Y esta práctica que se parece a la del Karate Kid, wax on, wax off, wax on, wax off, no tiene mucho sentido, pero esta cadencia de paro 3 veces al año, alineo, paro un día al mes, paro una vez a la semana y paro una vez al día, esta cadencia es lo que nosotros llamamos la meta práctica, y eso para nosotros es lo que sostiene la autogestión. Esta capacidad de poder parar, reconectar con el propósito y alinear mi día, alinear mi semana, alinear mi mes, alinear mi año. Así que déjame parar aquí porque ya dije mucho, no sé si esto sigue. Ya, pues Raúl, ¿y qué sucedió en esa cena, aparte de que te hizo esta conexión, que es lo más importante, el significado de tu vida? ¿Qué hablaron? Cuéntame, ¿qué? Bueno, hablamos de negocios, hablamos de nuestra actividad de consultoría. Él era consultor en McKinsey en aquel momento, yo era consultor también, yo soy consultor, y platicamos un poco de la práctica de consultoría, de la práctica de consultoría desde el modelo integral, de los mapas que estamos utilizando, los niveles de desarrollo de las organizaciones, los modelos, los casos, cuáles son las organizaciones que están más desarrolladas, que él las llama TIL o azules, y nuestro logotipo de nuestra empresa, el cuadro superior izquierdo es TIL, es azul índigo, azul cian se le llama. Ya.
Qué interesante. ¿Cuántos colaboradores tienes en la organización? Integralis, todo el grupo vamos a ser full time como unos 30, 40 tal vez. Pero tenemos consultores en todo el mundo, trabajamos con empresas en todo el mundo. Entonces, sí, es una empresa muy chiquita, pero Claro, bien, bastante profundo. Hoy te cuento que yo hice el 3-2-1. Yo lo hice el año pasado, en pandemia, me acuerdo, de los primeros 1-3-1. Sí, 1-3-1, perdón. Ya, gracias por la corrección. Y entonces, cuéntame un poco de los principios que ustedes utilizan en la organización. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando tú colocaste la primera vez en el no CEO y nunca te pregunté. el nocio, el nocio viene de una junta de planeación de esta empresa Integralis, en donde estamos hablando de que qué importante es que las organizaciones no dependan de la cabeza, ¿no? En el cuarto nivel que las organizaciones TIL que habla Frederick Laloux, que nosotros llamamos el nivel de la tercer nivel, es el de la interdependencia. En el nivel de la interdependencia, las organizaciones no son jerárquicas, sino hay mucho sentido de depender de una persona. Entonces, en las organizaciones convencionales, pues el jefe es el jefe y todo el mundo va escalando todo hacia arriba. Entonces, pusimos como muy simbólico, porque yo soy el CEO de esa organización, fundador del CEO. En algunos momentos dijeron, sí, pero CEO, pero no CEO. Entonces, en el sentido de que si eres el CEO, pero no actúes como el CEO que controla, que todo mundo tiene que tener tu opinión, bla, bla, sino sé un CEO menos, muy presente, pero menos, digamos, que menos aglutine y sea mucho más un SEO facilitador. Entonces lo pusimos, ya no lo tengo, ahora en la última edición que sacaron, que vamos a sacar el sitio, sí ya no aparece el no SEO, pero sí un tiempo fue más por divertido que otra cosa. Y fíjate que sinceramente a mí me creó mucho disturbio positivo y te cuento que para mí era realmente muy significante. Y de hecho, hoy yo soy el no CEO. Ah, qué buena onda. Y bueno, pues así, porque también te cuento que nosotros en nuestra organización hoy quitamos la figura del no CEO, que tiene que ver que no hay CEO ahora. Entonces hemos dado esa práctica a partir de enero hasta la fecha. Y para mí, ese de no CEO, yo te lo copié, te quiero decir. Y cuando lo copié es que me hacía mucho sentido que no había que tener un CEO. Es que la figura del CEO convencional, digo, es el Chief Executive Officer, entonces es una persona que ejecuta de alguna manera, y eso está bien, que ejecuta el negocio, está a cargo del negocio, es el líder superior del negocio, pero en lo que entendemos como organizaciones de segundo nivel, donde la jerarquía es muy importante y el poder que representa la jerarquía por el peso sistémico, pero sobre todo el poder que representan estos títulos, lo que hace que la organización se mueva rápida y ágilmente por la orden del CEO, pero limita el desarrollo de la organización por ser el CEO quien está, digamos, pues sí, al frente de la organización. Entonces, cada vez más estamos viendo en todas las organizaciones más desarrolladas, específicamente las organizaciones STIL, de Laloux, que les tienen una piada. Pero, por ejemplo, en el capitalismo consciente, el pilar número uno es conscious leadership, liderazgo consciente, y la razón por la que se utiliza, o sea, no se utiliza, la razón por la que se accesa al framework del liderazgo consciente por el liderazgo consciente es precisamente porque mientras más desarrollado el líder, menos jerárquico, incluso menos presente en la operación del negocio y sobre todo menos restrictivo es mucho más constructivo. Y los CEOs convencionales son más restrictivos. Y ahorita que comentas esta parte de líderes consciente, pues también eso trema que, pues cuando yo lo escuchaba en 2013 que empecé a ir al capitalismo consciente y que conocí a John Mackey, que tú sabes la historia,
eh, pues yo no me caía el 20, ¿no? Pero desde esta parte tuya de cómo se llega a hacer con un liderazgo consciente. Es una súper buena pregunta porque parece ser como que si ser consciente fuera algo que se puede hacer. Eventualmente, si se puede comprar empaquetado en un curso de 5 pasos, todavía mejor. Y consciente para mí significa básicamente darme cuenta o ver lo que no veo. Darme cuenta de que yo miro cosas, pero que hay parte de la realidad que yo no puedo ver. Y cuando voy empezando a integrar esa parte de la realidad, digamos que operativamente la conciencia se expande. En el modelo de Frederick Laloux, que no es de Frederick, el modelo Spiral Dynamics, el modelo integral, la evolución es como una espiral. Porque cada vuelta voy abarcando más, eso es profundidad y amplitud. Entonces, digamos que la forma en que una persona, que yo experimento en mí por lo menos, que cobro conciencia, es cuando tengo más capacidad de entendimiento o integro más perspectivas. Menos yo soy importante o menos yo tengo razón. Porque mientras más yo tengo la razón y yo tengo claridad y yo estoy convencido de que lo que hay en esta habitación es así, está perfecto, ¿no? Porque así es, ¿no? Yo soy el centro, o sea, yo determino. Pero si ahorita entran 3 personas aquí y describen la habitación completamente diferente a mí, las 3 tenemos razón. Entonces yo me vuelvo, digamos, se conoce como el nivel egocéntrico, que es el primer nivel, se vuelve más chiquito. Porque hay un segundo nivel, bueno, si nos podemos poner de acuerdo, los 3 estamos aquí acerca de esta habitación, hay una perspectiva mayor. Eso es tomar conciencia. Y ahora, si esto lo hacemos con el mundo entero, 7 millones de personas, eso se llama la conciencia mundocéntrica, que es el tercer nivel. Luego viene el cuarto nivel, que es la conciencia cosmocéntrica, la posibilidad de entender todo desde la perspectiva de todo, que es como un trabajo ya muy espiritual. Entonces, tu pregunta, ¿cómo se vuelve consciente un líder? Básicamente para mí, es con la capacidad que tenga de integrar perspectivas. En otras palabras, de ver lo que él no ve. Él o ella no ve. Oye, y sería muy sencillo ver lo que no ve, pero en términos prácticos, para aterrizarlo, ¿cuáles serían los pasos para llegar a eso? ¿Qué recomendarías? Si tú le muestras un cubo de colores a un niño de unos 6, 7 años, 5, 6 años, y si lo muestras, aquí yo te estoy mostrando, de un lado te estoy mostrando morado, de otro lado te estoy mostrando azul, ¿correcto? Entonces, si yo te digo, ¿qué color ves? ¿Qué color ves ahora tú? Morado, violeta, Le doy vuelta, ¿qué color ves? azul, Le doy vuelta, ¿qué color ves? morado, violeta, Vuelta, ¿qué color ves? azul, ¿Qué color veo yo? morado. Exacto. Esa pausa que tomaste se conoce como pensamiento complejo. El pensamiento complejo se desarrolla en el niño por ahí de los 5 o 6 años. Y básicamente el pensamiento complejo es la capacidad que tenemos de tomar la perspectiva del otro. La capacidad que tenemos de tomar la perspectiva del otro. Esa es la complejidad, de hecho. La capacidad que yo tenga de ver lo que el otro ve. En estas palabras, en este momento, tú tienes que desarrollar la capacidad de ver lo que yo veo morado y tú ves azul. Cuando a un niño de 5 años le preguntas qué color veo, te va a decir lo que él ve. Cuando el niño ya desarrolló el pensamiento completo, cuando le pregunto qué color veo, va a poder decirte lo que yo veo, que en este caso es morado. ¿Ok? Bueno, este pequeño ejemplo muy simple de un cubito donde tú ves un color, yo veo otro color, y tú tienes que tener la capacidad de ver lo que yo veo, saber este color que yo veo. Pero fíjate lo que estoy diciendo, la capacidad de ver lo que yo veo. ¿Ok? La aprendemos a los 5 años, 6 años, pero la olvidamos muy rápido y muy fácil. En muchas dinámicas de negocio, en muchas dinámicas de la gestión del negocio y en la vida en general, cuando yo te pregunto, Pancho, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué ves? Tú vas a decir, yo veo azul.
Y cuando yo te diga, bueno, yo veo morado, tú dices, sí, sí, yo veo azul. Y el tema es que es azul. Y vas a tratar de convencerme de que el cubo es azul, porque es lo que tú ves. Un ejemplo puede ser, yo veo que hay que invertir en una decisión de presupuesto, hay que invertir en la máquina A. Entonces, hay que invertir en la máquina A. Y yo digo, hay que invertir en la máquina B. ¿Ok? Ahora, como tú lo que ves es que la decisión correcta es la máquina A y entiendes que eso es lo que hay que hacer, todo lo que yo diga escribiéndote en la máquina B, lo vas a escuchar como una razón equivocada para comprar, una justificación por la cual tú deberías de fortalecer tu argumento en la máquina A. Pero no tomaste la precaución de decir, mira, yo veo que hay que ir por la máquina A. Ahora me gustaría entender realmente qué es lo que tú ves que yo no veo de la máquina B. Eso, en negocios, pues puede uno tener implicaciones de ahorro de dinero o de efectividad de presupuesto de millones de dólares. O sea, lo he visto muchísimas veces. Millones y millones y millones de veces he visto, no millones, pero muchas veces he visto. Pero muchas veces de millones y millones de dólares, ¿no? Que una persona dice, vamos a invertir en esto, y la otra dice, vamos a invertir en esto. Y esta conversación no es una conversación consciente, es una conversación inconsciente, derivada por mi primer nivel de desarrollo, que es egocéntrico. Quizá el segundo, que es etnocéntrico, es a defender a los de compras o los de mi área o mi empresa o mi país en una negociación de presupuesto. Pero no lo hago tratando de entender la perspectiva del otro. Lo hago defendiendo mi posición, que es, yo debo que hacer esto. Entonces, tu pregunta concreta, ¿cómo se aprende a desarrollar la conciencia? Lo primero que es para mí es entrenarnos en ver lo que el otro ve que yo no veo. En cada conversación, en cada interacción, estamos cableados para expresar lo que vemos nosotros. Claro. Ahorita que estabas comentando, estaba reflexionando precisamente los que no ven y yo te estoy viendo en este momento, poniéndome en ese lugar de ser consciente de un todo, ¿no? De ese lado morado y del lado azul, que al final es un tema integral, ¿no? ¿Verdad? Y bien, veo que tú has trabajado con varios líderes a niveles mundial y con CEOs. ¿Has encontrado algún patrón con estos líderes? En general, sí. Yo te diría que, para empezar, todos son gente extraordinaria. En general. En general. Sobre todo los que gestionan su negocio, ¿no? Si son dueños de negocio o no. Pero en general son gente extraordinaria, porque en general se requiere, para poder acceder y permanecer liderando una organización, pues necesitas tener ciertos dotes extraordinarios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, para mí es la capacidad de entender que hay gente mucho mejor que tú para hacer las cosas y que tu función o la función es encontrar ese equipo, armarlo y liderarlo. Entonces, ya nomás eso hace uno. Sin embargo, veo dos patrones muy claros, tres patrones muy claros tal vez. Uno es que lo que te sirvió para llegar a tu puesto de CEO o de vicepresidente o de gerente si eras subgerente, ¿no? Lo que te sirvió para llegar allá no necesariamente te va a servir para ir a tu siguiente nivel de desarrollo. Entonces, en otras palabras, si eres el CFO, eres el vicepresidente financiero y te nombran CEO de la empresa, lo que te sirvió para llegar a ser el CFO no te alcanza para ser un buen CEO. Eso es desarrollo. Es otra vez esta vuelta grande. Es decir, mientras más voy desarrollando, pues más amplitud tengo que tener. El CEO tiene que tener mucho más amplitud que el CFO, que el analista de crédito, ¿no? Quizá empezaste como analista de crédito en una sucursal, te estás subiendo, te estás aprendiendo y de repente estuviste en el comité ejecutivo, viendo las juntas de todo el comité ejecutivo, 3 años y de repente dicen, eres el CEO. Bueno, pues ahora necesitas desarrollar
cualidades y capacidades para poder liderar desde ese lugar y no desde el lugar de vicepresidente de finanzas, por poner un ejemplo. Entonces, ese paso de nivel, es justo lo que nosotros decimos, ¿cuál es tu siguiente nivel? Ese paso de nivel, en este caso jerárquico, o sea, el CEO, está determinado porque lo que te trajo, si lo sigues practicando, no te ayuda a estar ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que desarrollar para hacer para tomar este lugar de CEO y ser mucho mejor CEO que lo que fui vicepresidente, por poner ese mismo ejemplo? ¿Qué tengo que desarrollar? Y desde luego, ¿qué tengo que desarrollar? Es algo que no necesariamente está en tu radar ya, porque si no ya lo hubieras hecho. Entonces, el punto ciego del desarrollo es ver lo que no veo. Entonces, una vez más, ¿qué tengo que desarrollar para ser un buen CEO que no lo estoy viendo yo? Porque no lo puedo ver, en este nivel de desarrollo no lo puedo ver. Entonces, ahí es cuando entran estos mapas, el coaching, los colegas, los consejos, etcétera, para decirte, tú no estás viendo que para ser un mejor CEO tienes que desarrollar todo esto. Y no lo ves sencillamente porque en el nivel de desarrollo que estamos, en cada quien que estamos en un nivel, no podemos ver el siguiente nivel. No lo podemos ver. Nos cognitivamente hablando no tengo acceso al siguiente nivel de desarrollo. Entonces, tener algo que me guíe o me haga una referencia para pasar ese nivel y practicar exactamente igual que el que juega golf. El que juega golf no tiene, o sea, puede estar jugando muy bien golf con un handicap X y si le preguntas qué tienes que mejorar, te va a decir mi swing. No necesariamente. Alguien que está arriba, que está en, le va a decir, no, lo que tienes que mejorar es tu approach y es tu forma en permanecer en el campo, en atacar el campo. Eso es lo que tienes que mejorar. Pero eso yo no lo puedo ver en el nivel en el que estoy. Lo aprendo, accedo a eso y ahora vuelvo a quedar en un nivel, vuelvo a quedar en un nivel otra vez donde, y ahora qué veo, qué tengo que mejorar que no veo. Por eso, conciencia, desde mi perspectiva, es esta capacidad de integrar lo que no ves. Claro. Raúl, en este viaje y aprendizaje de tu desarrollo personal, yo te he visto, pues yo te conocí en el 2013, por allá, 2014, nos conocimos. Y siempre te he visto evolucionando y transformando. Eh, ¿Cuál ha sido tu etapa en esta parte de la teoría de integral o esta empresa Steel o principios de autogestión que tú has vivido en tu organización? ¿Qué, qué experiencia tienes o te ha llevado así como algo de decir, hijo, en el ego, en la soberbia? ¿Cómo has hecho todo esto con tu equipo? Por eso te decía yo que no hay tal cosa para mí como ser consciente o no. Soy un líder consciente. Te podría decir, soy Raúl Romero consciente. Ahorita. Pues no, porque soy consciente de lo que veo, pero no de lo que no veo. Entonces, esto lo digo porque todo el tiempo estoy actuando desde el ego, todo el tiempo estoy perdiendo el centro, todo el tiempo estoy siendo inconsciente, todo el tiempo. En algunos momentos regreso y tomo conciencia, en algunos momentos paro y puedo ver lo que no veo, en algunos momentos puedo integrar, pero muchas veces me doy cuenta que estoy completamente secuestrado por mi cabeza, por ejemplo, en los pensamientos, no dando vuelta a los pensamientos, estoy juzgando todo el tiempo, o sea, mil pendejadas que todo el tiempo me doy cuenta que hago, ¿no? Y estoy mucho más en la inconsciencia que en la conciencia, ojalá pudiera permanecer en la conciencia 10 minutos bien, ¿no? No, o sea, en realidad todo esto que hay, este alboroto que hay somos muy conscientes y eres conscientes, y la chingada es como un buen branding, pero en la vida real he visto a los más conscientes, ¿no? Perder la conciencia así. Y en mi vida, a tu pregunta, muchísimas veces, desde cosas tan simples como no estar. Una de mis hijas está haciendo la tesis, por ejemplo, me pedía ayuda, ya la ayudaba, hasta un día me dijo, ¿sí te das cuenta que no me quieres ayudar? ¿Sí te das cuenta que no te has sentado conmigo nunca a ayudarme realmente? Que vienes, me das ideas y te vas. Y fue, wow.
Entonces empecé a practicar, estar consciente con ella sentada haciendo su tesis, ayudándola, porque era información mucho de cosas que yo sabía, ayudándola. Bueno, esas sesiones, ¿no? El impacto fue muy bueno, su tesis va por buen camino, en ella, en la relación, mucho mejor, una relación bonita, ¿no? O sea, presente con mi hija, y aún ahí, muchos momentos, ayer me dio un feedback fuertísimo y me dijo, observa tu cuerpo, ¿cómo estás? ¿Estás presente? ¿Estás presente? Era las 11 de la noche, yo estaba cansadísimo y dije, tienes toda la razón, absolutamente toda la razón, ¿no? Primero me defendí, inconsciente, dije, tienes toda la razón. Me di cuenta de ser mi cuerpo y de estar presente. Entonces, yo no creo que haya gente que está, o sea, líderes conscientes. Creo que todos en algún momento tenemos momentos de mucha conciencia y todos en algún momento son momentos de mucha inconsciencia. Desde el punto de vista del modelo integral y desde el punto de vista evolutivo, hay algo que se conoce como punto de gravedad, que es como donde normalmente pasó más tiempo, donde cuando suceden las cosas, desde dónde respondo. Y eso sí lo podemos identificar. Sí hay un punto de gravedad mío, ¿no? Seguramente, y en ti, tuyo. Y eso sí lo podemos identificar porque ese es, digamos, el punto de partida para identificar cómo puede ir a un siguiente nivel. Y Raúl, tú has convivido mucho con Rash, con John Mackey, con Fred Kaufman. ¿Qué les has aprendido o ellos que han aprendido de ti? Bueno, no tengo ni idea que han aprendido de mí. Con Fred fuimos socios y amigos durante un buen tiempo, trabajamos juntos en muchos proyectos, Fred Kaufman, y yo le aprendí mucho más a él seguro que él a mí. Fred es una mente brillante, Fred tiene algo que para mí es increíble, es elegante en su modelo. El Conscious Business para mí es un metamodelo, es un metaframe, elegantísimo, simple y directo y oportuno. Entonces, yo diría a ninguno creo que yo les aprendo mucho, desde luego que les aprendo mucho más que a mí, seguramente. Pero con Fred fuimos colegas, socios, entonces viajamos por el mundo, trabajamos y fue obviamente un aprendizaje mutuo seguramente, pero fue una época padrísima de mi vida y haber compartido con él, creamos el Conscious Business Center, el CBC, el programa del CBC, de hecho lo hice yo con mis colegas, ¿no? Y éramos socios del CBC, luego nos separamos de la sociedad, pero haber creado el CBC con Fred y haber, sobre todo, no tanto por el CBC, sino por esta imagen de poder decir, compartamos este framework tan elegante, tan simple y tan lindo, compartámoslo para que más gente lo replique, y creo que el CBC ha hecho algo precioso, miles de personas han pasado por ahí, y cada vez más personas van por la vida con la perspectiva de la empresa consciente de Fred Kaufman, que es para mí así como uno de los aportes preciosos. Fred Kaufman, una de las cosas que hizo fue el modelo integral, hacerlo muy relevante, muy simple, muy sencillo y ponerlo a disposición del lenguaje de las empresas. Rash, por su parte, además de que es un amigo querido y es un tipazo el Rash. Bueno, Rash lo que trajo es que trajo esta perspectiva dura, ¿no? De la mercadotecnia y de los negocios, donde dijo, para mí el finding así más interesante, Rash, es que estas empresas que está investigando por qué tenían tantos clientes y tan buena lealtad, etcétera, no tenían departamento de marketing. Entonces, él venía desde la perspectiva de marketing y paradójicamente no había marketing, porque no hay marketing, porque el marketing es, desde su perspectiva, de segundo nivel. En las empresas que Fred Laloux tipifica el marketing no tiene sentido, porque en realidad no es un tema de salir a vender y convencer a las personas, es sencillamente hacer algo bien hecho, que aunque la gente quiere más y que el intercambio es justo por el valor del dinero del servicio y lo que se percibe, es tan simple como eso. El marketing se inventó pues para empujar y vender y convencer a las personas de que compráramos cosas que no necesitamos. Además, ¿no? El consumo, el hiperconsumo es mucho el segundo nivel de nuestro modelo. En el tercer nivel no hay hiperconsumo, es más, en el tercer nivel la economía circular tiene mucho más sentido. Entonces, pero Ras trajo esta claridad, para mí esta claridad, y es una máquina de escribir y es una máquina de producir contenidos. Ahora me invitó a leer, estamos leyendo los domingos su siguiente libro, un grupo de personas, él nos lee su siguiente libro y es cada semana trae algo nuevo, es muy impresionante.
Entonces, de él aprendí eso, quizá también de Fred y de él y de todos estos personas, la rigurosidad. Son rigurosos, ¿no? Totalmente enfocados en su vida, en su desarrollo y son gente que walk the talk, como dicen, son congruentes, ¿no? Y Fred Laloux, pues para mí es brillante entre los brillantes, es una mente muy, muy brillante, tan brillante que en Conscious Cartel ni lo entendieron, ¿no? Dio su plática y nadie, no se pararon a aplaudirle, fue el único speaker que no se puso en el auditorio a aplaudirle y todo se quedó con cara de what, y es que nadie entendió nada, porque están mucho en el nivel que digamos segundo nivel. Sí, ¿por qué crees que nadie aprendió? O sea, se aplaudió, o sea, ¿por qué crees? ¿No estaban en sintonía de interpretar el lenguaje que usó Federico? O sea, la gente de capitalismo consciente, en esa sala, estábamos todos en general, estaba la sala mucho más conectada con lo que yo llamo cosas de segundo nivel, que son, cuando las historias son grandiosas, heroicas, extraordinarias, cuando la gente se para y da una PowerPoint de cómo ha curado gente en África y cómo pues, es outstanding, ¿no? Y es como la gente nos relacionamos mucho con eso, pero está como un poco básico desde mi perspectiva. Es como la gente que se para y dice, miren todo el bien que hago, está increíble, ¿no? Pero pues sí, haces bien y haces mal al mismo tiempo, ¿no? Habría que ver de los dos y habría que, ¿no? Entonces, Frederick Laloux no fue hablar de nada de eso, Frederick Laloux dijo que hay un modelo que dice que sus empresas pueden ser bastante más desarrolladas y que hay ciertas condiciones para que esas empresas sean desarrolladas. Una de ellas, que abran toda la información, que no se muevan por intereses pues, digamos, segundo nivel, que son los ambientales, los intereses. O sea, capitalismo consciente es muy de segundo nivel en el sentido, porque somos los buenos y los malos. Nosotros, los que estamos aquí, lo estamos haciendo bien, ¿no? Eso es muy del second stage. En el third stage, en el tercer nivel, no es que haya buenos y malos. Entiendo que en algunos momentos tengo un lado que puede ser malo, uno bueno, y que ese constante ir y venir entre construir y destruir, entre esta dinámica, es lo que me hace desarrollar. Entonces, todas estas soluciones que se venden, como de, esto es lo bueno, esto es lo que toca, esto es lo que corresponde, son muy de segundo nivel. Y Fred está, por supuesto, su libro habla desde el tercer nivel, o desde el nivel TIL, que es el onceavo nivel del modelo integral, que ninguna empresa, ahí están los casos, es muy interesante, los casos del libro de Fred no son casos sexys, no son regalando, o sea, cambiando el mundo, no. Las enfermeras, los enfermeros holandeses, que es como el caso de Insignia, es una red de enfermeros, no hay nada especial, no hay anuncios en la televisión que te hagan vibrar y no hay nada, es gente haciendo su trabajo bien de una forma autogestiva de gran trabajo con el tema de holocracia, ¿no? Pero punto, no hay más que eso, ¿no? Entonces, uno de los casos más significativos de Holacracy, de Brian, en su libro, y el caso más importante tal vez es Zappos. Y el CEO de Zappos murió en condiciones pues bien complejas, ¿no? Parece de abuso de sustancias muy, muy fuertes, solo, estaba encerrado en una casa durante ya mucho tiempo, después de haber hecho cosas como completamente inconscientes por todos lados, siendo él, quizá, Tony Hirsch, uno de los CEOs que más caen en el modelo de conscientes. Por eso digo que la conciencia no es un lugar al que llegas, es una práctica constante hasta que te mueres. Claro, y ahí tienes ese gran ejemplo de Tony Hayes y que fue el primero que implementó, bueno, no sé si el primero de Holacracy, pero pues lo inició en su organización y estoy totalmente de acuerdo. Raúl, quiero ser respetuoso con tu tiempo y desde tu punto de vista sobre el mundo integral o de TIL o de empresas que tienen principios de autogestión, ¿qué le recomendarías a las personas para que inicien o tienen curiosidad
en este tipo de prácticas? Bueno, lo primero es que a los que quieran que se metan a la revolución personal, es gratis, es el modelo integral, son las líneas de desarrollo del modelo integral, y es una práctica totalmente integral, cuerpo, mente, espíritu, sombra y 8 líneas de desarrollo más, que está autogestión es una de ellas, finanzas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno, eso, porque van a entender la perspectiva integral, los niveles, ¿no? El modelo integral tiene un mapa que se llama AQUAL, All Quadrants, All Lines, All Levels, All Types. Es muy complejo, es muy, muy complejo el modelo integral porque es quizá el mapa más completo que se ha hecho acerca de la realidad. Entonces es muy complejo. Yo diría que para empezar, si quieren acercarse ahí, métanse en Revolución Personal porque es un trabajo que hemos hecho para accesar, para que la gente lo pueda accesar fácilmente y además tenga estas prácticas de autogestión. Está el libro ya, el libro a la venta, y está en la libreta y lo pueden hacer en su casa y está perfecto. Si no, que se acerquen a el libro sobre la luz en las empresas, pues es extraordinario forma de entender el modelo integral, también extraordinario para los que son empresarios y que saben entender dónde está eso, ¿no? Capitalismo consciente es otro gran lugar para entender el modelo integral porque los 4 cuadrantes de capitalismo consciente en cierto sentido machan con los cuadrantes del modelo integral, y esos 4 cuadrantes, esos 4 tenets del capitalismo consciente ya nada más son con esos 4: propósito, integración de stakeholders, cultura consciente y liderazgo consciente. Esos 4 tenets son eso ya una empresa que ponga atención a esas 4 cosas y las que conscientemente, quiere decir responsablemente, esté buscando qué es lo que no veo aquí, que otro que podría ser mejor en la cultura, en el liderazgo, en la integración de stakeholders, etcétera. Ya eso ya es un trabajazazo. Bien, bien, muy interesante. Tomo en cuenta todo y he explorado las 3 áreas que has comentado y lo cual me han servido bastante, así que yo también lo recomiendo. Qué bueno. Y tú lo sabes que hemos coincidido. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales o en dónde? En las redes sociales yo no estoy muy activo, pero en integraliscg.com, ese es el sitio de la empresa, y en re-evolucionpersonal.com, ahí está todo lo que tiene que ver con esta metodología de autogestión. Es una metodología de autogestión. Muy bien, Raúl, pues te agradezco mucho y muchas gracias por este conversar y estamos en contacto. Esperamos de vernos próximamente. Con muchísimo gusto, Pancho, te felicito por lo que estás haciendo para compartir y no tienes nada que agradecer. Te mando un fuerte abrazo. Mi aprendizaje el día de hoy fue en la conversación que tuvo Raúl con Federic Laloux, ¿qué es lo más significativo que puedes hacer en tu vida? Esto me llevó a una gran reflexión donde poco nos preguntamos sobre qué es lo más significativo que puedes hacer. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como Pancho Mora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.